Mi nombre es Héctor Ramírez, tengo 68 años y soy jubilado de la antigua compañía telefónica. Llevo más de 30 años viviendo aquí, en San Miguel de Allende, Guanajuato. La historia que les voy a relatar hoy cambió mi vida por completo, quién sabe, quizá también la de ustedes. En la vida hay sucesos que uno jamás se imagina que va a experimentar, hasta que un día te encuentras inmerso en esa situación y piensas, esto realmente me está sucediendo a mí. Así fue cuando mi esposa, Carmen, comenzó a ayudar al vecino viudo durante las noches. Al principio, todo parecía un gesto de pura bondad, pero después descubrí que la bondad puede tener muchas facetas, y no todas son tan agradables. Carmen y yo llevábamos 40 años de casados. La conocí aquí mismo en Guanajuato, en una época en la que yo trabajaba instalando líneas telefónicas en la región. Eran tiempos difíciles, pero de mucho orgullo, porque en aquella época tener teléfono era algo propio de gente importante. Caray, construimos una vida juntos, criamos a nuestros hijos, y yo creía que después de tanto tiempo juntos no habría sorpresa capaz de derrumbar nuestra relación. Pero la vida a veces te sorprende de una manera inesperada. Nuestro vecino, don Jorge, perdió a su esposa hace unos 6 meses. Fue un duro golpe para toda la comunidad. Doña Marta era muy querida, participaba en el grupo de la parroquia, preparaba esas tortillas caseras cuyo aroma llegaba hasta nuestra casa, y de repente se fue. Un cáncer que nadie esperaba se la llevó en menos de 3 meses. Si les estoy contando esta historia hoy, es porque tal vez pueda ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo que yo pasé. Hay ciertas cosas que uno guarda por mucho tiempo, pero llega un momento en que necesita liberarlas. Si les está gustando mi historia, dejen un me gusta para alegrar este viejo corazón. Suscríbanse al canal para no perderse mis próximas historias de vida. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este vídeo y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de México o del mundo, y en qué momento del día me están escuchando. Nací en 1957 en Dolores Hidalgo, también aquí en Guanajuato. Crecí viendo a mi padre trabajar arduamente en el cultivo de maíz. La vida en el campo forja el carácter de un hombre. Te enseña sobre el honor y la palabra dada. Mi padre siempre decía, muchacho, un hombre sin palabra no vale el pan que come, y lo llevé conmigo toda la vida. Por eso, lo que ocurrió entre Carmen y don Jorge me dolió tanto. Pero vamos con calma, que esta historia necesita ser contada desde el principio. Crecer en Dolores Hidalgo me enseñó mucho sobre la vida. En esos campos abiertos, con el frío del norte cortándonos la cara en invierno, uno aprende a ser fuerte desde temprano. Mi padre, don Antonio Ramírez, trabajaba de sol a sol en la labor. Teníamos una pequeña propiedad donde cultivábamos maíz y frijol. Era poco, pero nos alcanzaba para vivir con dignidad. Mi madre, doña Consuelo, se levantaba muy temprano para hacer el café bien cargado y preparar esas deliciosas gorditas de maíz que solo las madres de antes sabían hacer. Todavía recuerdo el olor de la casa por la mañana, con el humo saliendo de la estufa de leña y el aroma del elote asándose en las brasas durante la temporada de cosecha. Éramos una familia sencilla, pero nunca nos faltó qué comer. En la escuela yo no era de los mejores alumnos. Caray, siempre tuve más facilidad para las cosas prácticas. En 1972, cuando tenía 15 años, comencé a ayudar a mi tío Gerardo, que reparaba radios y aparatos eléctricos en la ciudad. Fue allí donde descubrí mi gusto por la electrónica. Mientras los otros muchachos soñaban con ser futbolistas, yo quería entender cómo funcionaban esas máquinas llenas de cables y válvulas. Recuerdo bien que en 1975, a los 18 años, conseguí mi primer empleo formal en una tienda de electrodomésticos en Querétaro. Tuve que mudarme, dejar la casa de mis padres. Fue la primera vez que salí de Dolores Hidalgo. Qué apretón en el corazón, pero era necesario. La ciudad grande ofrecía oportunidades que el campo no podía dar. Fue trabajando en esa tienda que conocí a un señor que era empleado de la compañía telefónica. Don Osvaldo vio mi interés por los cables, conexiones y electrónica y me dijo, muchacho, tienes maña para esto. La compañía está contratando. En 1977, a los 20 años, hice el examen y pasé. Fue una alegría. En aquella época trabajar en Telmex era casi como ser empleado de banco. Tenía estatus, ¿saben? En los primeros años yo trabajaba instalando líneas en las casas.
Era un servicio valorado porque el teléfono era artículo de lujo. Las familias nos trataban como visitas importantes cuando llegábamos a instalar una línea. Servían ese café de olla bien preparado, a veces hasta un pedazo de pan dulce o unos buñuelos caseros. Las señoras se quedaban cerca queriendo aprender a usar el aparato nuevo. En 1979, a los 22 años, fui transferido a San Miguel de Allende. La empresa estaba expandiendo la red a ciudades más pequeñas del interior de Guanajuato. Fue cuando conocí a Carmen Juárez. Ella trabajaba en el único banco de la ciudad y yo fui a instalar una línea nueva allí. Tenía esos ojos negros que parecían dos aceitunas recién cosechadas y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Carmen era diferente de las muchachas de mi ciudad. Había estudiado más. Hablaba de un modo más refinado, pero sin perder ese tonito guanajuatense. El día que terminé la instalación en el banco, me armé de valor y la invité a tomar un café en la panadería de la esquina. Ella aceptó y conversamos por más de una hora. Hablamos sobre la ciudad, sobre el frío que hacía en aquel diciembre de 1979, sobre las posadas que se acercaban. Carmen me contó que le encantaba participar en las pastorelas durante las fiestas decembrinas. En los meses siguientes empezamos a encontrarnos más veces. Yo inventaba excusas para pasar frente al banco y ella siempre se las arreglaba para estar en la ventanilla cuando yo pasaba. En octubre de 1979, en el baile de la Feria de San Miguel, le pedí que fuera mi novia. Fue un momento mágico con las luces coloridas del salón, el olor a ponche en el aire y esa música norteña sonando. Carmen llevaba un vestido azul claro que combinaba con el color del cielo en un día soleado. El noviazgo siguió firme. En 1981, a los 24 años, compré mi primera moto, una 125 roja. ¡Qué orgullo sentía! Los fines de semana llevaba a Carmen a conocer los paisajes de la región. Íbamos hasta el santuario de Atotonilco, esas formaciones coloniales maravillosas que son la postal de San Miguel. También visitábamos las minas de mineral de Pozos, donde los antiguos extraían plata. Carmen adoraba esos paseos. Decía que le mostraba una belleza que ella no había percibido antes a pesar de haber vivido ahí toda su vida. Nuestros sueños fueron creciendo juntos. Ella quería continuar en el banco, hacer carrera. Yo pensaba en crecer en la compañía telefónica. En aquella época creíamos que podíamos construir un futuro seguro, con trabajo y dedicación. Y fue así, con ese sueño sencillo, que decidimos casarnos en 1985. Yo con 28 años, ella con 25. Fue una ceremonia pequeña en la parroquia de San Miguel Arcángel con las familias de ambos lados y algunos amigos cercanos. El inicio de nuestra vida de casados fue en una casa rentada, pequeña pero acogedora. Como decía mi difunta abuela, casa de pobre es pequeña, pero el corazón es grande. Ahorrábamos cada centavo para algún día tener nuestro propio rinconcito. Carmen hacía milagros con el presupuesto ajustado. Siempre conseguía preparar unos chilaquiles sabrosos o un pozole en los días más fríos, incluso cuando el dinero estaba escaso. Nuestro matrimonio comenzó con mucha esperanza. En los primeros años trabajábamos duro, yo en la telefónica y Carmen en el banco. En 1986 conseguimos dar el enganche para una casita sencilla en la calle Zaragoza, no muy lejos del centro de San Miguel. Era pequeña, necesitaba reformas, pero era nuestra. Qué alegría sentíamos al pasar por el portón de madera y decir, estamos en casa. Nuestra primera hija, Lucía, nació en 1987, cuando yo tenía 30 años. Carmen acababa de cumplir 27. ¡Qué momento! Tener esa cosita pequeña en brazos no tiene explicación. Carmen tuvo un parto difícil, casi 20 horas de trabajo. En aquella época no era como hoy que programan cesárea en la agenda, como quien agenda un corte de pelo. Era parto natural y la mujer tenía que tener fuerza. Después del nacimiento de Lucía, Carmen se quedó 6 meses en casa. El banco daba ese derecho en la época y lo aprovechamos. Fueron meses apretados financieramente, pero nos las arreglábamos. Yo hacía horas extras siempre que era posible y a veces hasta reparaba aparatos eléctricos en mis horas libres para complementar el ingreso. Lo importante era que no le faltara nada a la pequeña. En 1989 llegó nuestro segundo hijo, Rafael. Yo con 32 y Carmen con 29.
2 hijos pequeños y una casa por pagar no era fácil, pero éramos jóvenes, teníamos energía. Después de la jornada en la telefónica, llegaba a casa y todavía arreglaba el patio, cambiaba una teja, pintaba una pared. La vida era ajetreada, pero tenía su dulzura. Carmen volvió a trabajar cuando Rafael tenía 4 meses. Su madre, doña Imelda, venía todos los días a cuidar a los niños. Era una señora firme, de esas que criaron a sus hijos con mano dura, pero tenía un corazón del tamaño del mundo. Preparaba esas meriendas con tamales, pan dulce y ate de membrillo que los niños adoraban. Los niños crecieron escuchando las historias antiguas que ella contaba sobre la Revolución Mexicana y los tiempos de Pancho Villa y Zapata. Los años fueron pasando y la rutina se fue estableciendo. En 1992 fui ascendido a técnico especializado en la compañía telefónica. Tenía 35 años y ahora no solo instalaba las líneas, sino que también me encargaba del mantenimiento de las centrales. Era un trabajo más complejo, pero también mejor remunerado. Con ese aumento conseguimos hacer la primera gran reforma en la casa. Ampliamos la cocina y construimos una habitación más. La vida en nuestro pequeño San Miguel de Allende tenía su propio ritmo. Los fines de semana llevábamos a los niños a pasear por el jardín principal. Les encantaba cuando había presentación de la banda municipal en el kiosco. De vez en cuando íbamos hasta el Mirador de la Cruz, desde donde se puede ver la ciudad entera allá abajo. En el verano, la diversión era llevar a los niños a refrescarse en las aguas de los Taboada. En 1994, cuando yo tenía 37 años y Carmen 34, vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. La crisis económica del país confiscó nuestros ahorros, y además el banco donde Carmen trabajaba comenzó a hablar de despidos. Fueron noches sin dormir pensando cómo haríamos si ella perdiera el empleo. Fue en esa época que empezamos a participar más activamente en la comunidad local. Entramos en la asociación de vecinos de la colonia, yo como tesorero y Carmen como secretaria. Ayudábamos a organizar las posadas, las comidas benéficas, las jornadas para limpiar la plaza. Ese trabajo comunitario nos acercó aún más a los vecinos y nos dio una red de apoyo que fue fundamental en aquellos tiempos difíciles. Por un milagro, Carmen no fue despedida y con el tiempo las cosas mejoraron nuevamente. En 1997, a los 40 años, conseguí hacer un curso técnico avanzado por la empresa. Pasé 3 meses en la Ciudad de México, quedándome en una pensión durante la semana y volviendo a casa los fines de semana. Fue un gran sacrificio para toda la familia, pero valió la pena. Cuando terminé el curso, fui ascendido a supervisor. Con ese nuevo cargo vino también un coche de la empresa, un Suru 1997, 0 kilómetros caray, qué orgullo sentía al conducir ese coche. Los niños adoraban cuando llegaba a casa con él. Rafael, que tenía 8 años en esa época, me pedía lavarlo los fines de semana solo para poder estar más cerca de aquella máquina reluciente. Fue en ese periodo que compramos nuestra primera computadora. Era lenta y complicada para los estándares de hoy, pero en esa época parecía cosa de otro mundo. Lucía, con 10 años, pronto aprendió a manejar ese aparato mejor que nosotros dos juntos. Ya mostraba que tenía facilidad para la tecnología, cosa que heredó de mí severamente. El final de los años 90 fue un buen tiempo para nosotros. Los niños estaban creciendo sanos, estudiando bien en la escuela. Carmen y yo teníamos empleos estables. En 1999 hasta conseguimos hacer un viaje en familia a Real de 14. Era invierno, hacía un frío que calaba los huesos. Los niños vieron la niebla entre las montañas por primera vez. Guardo hasta hoy en la memoria sus ojos asombrados cuando comenzaron a ver esa bruma blanca entre los cerros. En 2002, cuando tenía 45 años, la Telefónica pasó por una reestructuración. Fue aquella época de las privatizaciones, ¿recuerdan? Muchos compañeros fueron despedidos, pero yo logré permanecer. Tuve que adaptarme a nuevos sistemas, aprender sobre fibra óptica, internet, cosas que no existían cuando comencé. No fue fácil para un hombre de mi edad, pero siempre tuve facilidad con la tecnología. En 2005, nuestra Lucía pasó el examen para ingeniería en la UNAM. Fue una inmensa alegría para toda la familia. Ella sería la primera persona de nuestra familia en tener un título universitario. La muchacha había sacado de mí la facilidad con los números y los aparatos, pero tenía la determinación de su madre.
Alquilamos un pequeño departamento en la Ciudad de México para que viviera durante sus estudios. Era un gasto más, pero hacíamos cualquier sacrificio por los hijos. 2 años después, en 2007, fue el turno de Rafael de entrar a la universidad. Él eligió administración, también en la Ciudad de México. Ahora teníamos 2 hijos estudiando en la capital. El departamento era pequeño, pero los dos lo compartían para economizar. Peleaban a veces, claro, como todos los hermanos, pero en el fondo se llevaban bien. Carmen y yo nos quedamos solos en casa por primera vez en 20 años. Era extraño llegar a casa y no tener ese ruido de jóvenes, esas entradas y salidas, esa nevera que se vaciaba en un santiamén. Fue en esa época que Carmen y yo comenzamos a reencontrarnos como pareja. Durante años habíamos sido principalmente padre y madre, trabajadores, proveedores. Ahora podíamos redescubrir lo que nos había unido al principio. Comenzamos a salir más juntos, cenar fuera de vez en cuando, ir al cine en Querétaro cuando había alguna buena película. A veces tomábamos la carretera solo para almorzar unos tacos de carnitas en Celaya o una buena barbacoa en San Miguel. Nuestra vida seguía su rumbo tranquilo. En 2010, cuando yo tenía 53 años, Lucía se graduó en ingeniería. Qué orgullo ver a mi hija recibiendo su título. Pronto consiguió empleo en una empresa de tecnología en la Ciudad de México y decidió quedarse allá. Rafael estaba en el último año de la carrera de administración y ya hacía prácticas en un banco grande de la capital. Fue en 2012, con 55 años, que comencé a pensar en mi jubilación. Ya tenía el tiempo de cotización necesario, pero aún me gustaba el trabajo. La empresa ofreció un plan de incentivo para la jubilación anticipada. Después de mucha conversación con Carmen, decidimos que era hora de cerrar esa etapa. En noviembre de aquel año me despedí de la compañía telefónica después de 35 años de servicio. Fue un momento emocionante con fiesta sorpresa organizada por los colegas, regalo, discurso del jefe, esas cosas que marcan la vida de uno. Con la jubilación vino también más tiempo libre. Yo, que siempre estuve acostumbrado a salir temprano y volver solo al anochecer, ahora tenía todo el día por delante. Al principio fue difícil adaptarme. Andaba por la casa inventando quehaceres, arreglando cosas que ni siquiera necesitaban arreglo. Carmen bromeaba: Héctor, dentro de poco no va a quedar nada para arreglar en esta casa. En 2013, Rafael se graduó y también consiguió empleo en la Ciudad de México. Ahora los dos estaban establecidos en la capital, venían a visitarnos una vez al mes. Generalmente se quedaban el fin de semana. Era una alegría cuando llegaba el viernes y escuchábamos el ruido de los coches parando frente a la casa. Carmen ya dejaba todo preparado, el cuarto arreglado, la comida que les gustaba, ese pastel de naranja con cajeta que era la perdición de Rafael. En 2014, a los 57 años, decidí dedicarme a un antiguo sueño, montar un pequeño taller de reparaciones electrónicas. No era para ganar dinero, la jubilación nos alcanzaba para vivir bien, sino para mantenerme ocupado y útil. Transformé el cobertizo del fondo del terreno en mi espacio. Arreglé un banco de trabajo, compré herramientas nuevas, organicé todo a mi manera. Pronto, los vecinos comenzaron a traer aparatos para reparar, televisiones que no encendían, radios con estática, controles remotos rotos. Cobraba poco, a veces ni cobraba nada, dependiendo de quién lo traía. Carmen continuó trabajando en el banco. Le gustaba lo que hacía, tenía un círculo grande de amigos en el trabajo y decía que no estaba lista para quedarse en casa todo el día. Yo respetaba eso. Cada uno tiene su tiempo, ¿no es verdad? Mientras tanto, yo me dividía entre el taller, cuidar de la casa y participar en el grupo de jubilados de Telmex. Nos encontrábamos todos los miércoles en una cafetería de la ciudad para ponernos al día, jugar dominó, recordar los viejos tiempos. En 2017, Lucía nos dio una gran alegría, anunció que estaba embarazada. Carmen se emocionó tanto que creo que lloró por una semana. Nuestra hija se había casado el año anterior con Mauricio, un muchacho también ingeniero que conoció en el trabajo. Los dos vivían en un buen departamento en la Ciudad de México. Cuando María Clara nació en diciembre de 2017, Carmen y yo ya estábamos allá desde hacía una semana. Yo tenía 60 años y acababa de convertirme en abuelo por primera vez. Sostener esa cosita pequeña y frágil en brazos, caray, es una emoción diferente a todo lo que ya sentí.
María Clara era tan pequeña, pero tenía unos ojos vivaces que parecían ver el alma de uno. De cierta forma, ser abuelo es mejor que ser padre, uno tiene toda la alegría, sin la responsabilidad del día a día, sin las noches sin dormir, sin las preocupaciones por el dinero y la escuela. Carmen se derretía toda con la nietecita. Compramos tantos regalos que Lucía bromeaba diciendo que necesitaría un departamento más grande solo para guardar los juguetes que la abuela mandaba. En 2019, a los 62 años, decidí invertir un poco de mi reserva de jubilación para realizar otro sueño antiguo, comprar una pequeña finca en los alrededores de San Miguel. Encontramos un terreno de 2 hectáreas en la región de Los López, a unos 15 km de la ciudad. Tenía una casita sencilla, pero bien conservada, un huerto con naranjos, limoneros y duraznos, y un pequeño estanque donde se podía pescar. No era nada grandioso, pero era nuestro rinconcito en el campo, donde podíamos pasar los fines de semana, recibir a los hijos y a la nietecita. Carmen adoró la idea. Siempre tuvo buena mano para las plantas y pronto transformó una parte del terreno en un lindo jardín con rosas, dalias, gerberas y todas esas flores que alegraban la vida. Yo me encargaba más de la parte de mantenimiento. Arreglé la cerca, reformé el cobertizo, instalé una bomba de agua nueva. Los fines de semana era para allá que íbamos. Yo hacía una carne asada especial el sábado por la noche con esa arrachera suave que se deshace en la boca, chorizo casero y un arroz rojo como acompañamiento que solo yo sabía hacer. Fue en esa finca que en 2020 celebramos nuestro aniversario de 35 años de matrimonio. Reunimos a toda la familia, Lucía, Mauricio y María Clara, que ya tenía 2 años y medio, Rafael y su novia Fernanda. Hicimos una fiesta sencilla pero muy alegre. Rafael trajo la guitarra y tocó esas canciones antiguas que nos gustaban. La pequeña María Clara bailaba en el patio con esa alegría pura que solo los niños tienen. Carmen y yo mirábamos todo aquello y pensábamos en cuánto habíamos sido bendecidos. A principios de 2021, Rafael nos dio otra alegría, le pidió matrimonio a Fernanda y fijaron la fecha para julio de ese año. Sería una ceremonia pequeña, solo para familia y amigos cercanos en la Catedral de la Ciudad de México. Carmen se involucró totalmente en los preparativos, ayudando a elegir la decoración, el banquete, los recuerdos. Yo bromeaba diciendo que estaba más animada que los novios. La pandemia, que comenzó en 2020, complicó un poco los planes, pero aún así la boda se realizó siguiendo todos los protocolos de seguridad. Fue una ceremonia bonita, emocionante. Ver a mi muchacho, ya un hombre hecho y derecho de 32 años, diciendo sí en el altar, me hizo pensar en cómo pasa rápido el tiempo. Parecía que era ayer cuando le enseñaba a andar en bicicleta los domingos por la tarde en la plaza de San Miguel. La vida seguía su curso tranquilo y previsible. Carmen y yo dividíamos nuestro tiempo entre la casa en la ciudad y la finca. Ella aún trabajaba, pero ya hablaba de jubilarse al año siguiente. Hacíamos planes para viajar más, conocer lugares con los que siempre soñamos, como el sureste mexicano o tal vez hasta un viaje internacional para conocer la tierra de nuestros antepasados en Europa. Nuestra colonia en San Miguel era de esas donde todos se conocen. Las casas no tenían bardas altas, como se ve hoy en día, sino que estaban separadas por cercas bajas o pequeños muros que permitían conversar con el vecino. Era común parar para una plática en la acera, intercambiar una receta, pedir prestada una taza de azúcar o un puñado de café cuando faltaba. Uno de nuestros vecinos más cercanos era don Jorge y doña Marta. Vivían en la casa de la esquina desde hace casi tanto tiempo como nosotros. Jorge era profesor jubilado de la preparatoria estatal, un hombre culto que le gustaba conversar sobre libros, política, historia. Marta era profesora de piano, daba clases en casa a los niños de la ciudad. Los dos formaban una linda pareja, de esas que envejecen juntas con dignidad y cariño mutuo. Siempre tuvimos una relación de amistad con ellos. No era esa amistad íntima de frecuentar la casa uno del otro a diario, pero nos llevábamos muy bien. Intercambiábamos frutas del huerto, conversábamos sobre jardinería. Doña Marta tenía las rosas más bonitas de la colonia, y a veces nos juntábamos para un café por la tarde o una carne asada los fines de semana. Fue en marzo de 2024, cuando yo tenía 67 años y Carmen 64, que nuestra vida comenzó a cambiar. Doña Marta, que ya venía quejándose de dolores en el cuerpo desde hacía algunos meses, recibió un diagnóstico que nadie espera oír, cáncer de páncreas en etapa avanzada.
La noticia corrió por la colonia y todos quedamos muy afectados. Marta era querida por todos, con su manera tranquila y su disposición para ayudar. Los médicos le dieron pocos meses de vida. Don Jorge quedó destrozado. Era visible cuánto sufría. Los dos eran de esas parejas que rara vez se veían separadas. Iban juntos al supermercado, a misa los domingos, a las fiestas de la comunidad. Tenían una sintonía hermosa, de esas que solo el tiempo y el amor verdadero construyen. Carmen pronto sé. Mi nombre es Héctor Ramírez, 68 años a cuestas, y una vida laboral que quedó atrás en la antigua compañía telefónica. Ahora, jubilado, me dedico a disfrutar de la tranquilidad que ofrece San Miguel de Allende, Guanajuato, un lugar que he llamado hogar durante más de 3 décadas. Hoy, me dispongo a compartir con ustedes una historia que transformó mi existencia por completo, y que, tal vez, también tenga el poder de resonar en sus propias vidas. Porque, a veces, la vida nos coloca en situaciones que jamás imaginamos, momentos en los que nos preguntamos si lo que estamos viviendo es real. Y así fue como todo comenzó, cuando mi esposa Carmen, movida por la compasión, decidió brindar su ayuda a nuestro vecino viudo durante las noches. Al principio, todo parecía un acto de bondad desinteresada, una muestra de solidaridad humana. Pero, como pronto descubriría, la bondad puede ser un concepto complejo, con múltiples facetas, y no todas ellas son tan luminosas como aparentan. 40 años de matrimonio nos unían a Carmen y a mí. La conocí en estas mismas tierras guanajuatenses, en una época en la que me dedicaba a tender los hilos de la comunicación, instalando líneas telefónicas en toda la región. Eran tiempos difíciles, sin duda, pero también llenos de un orgullo inmenso. Porque, en aquellos años, tener un teléfono en casa era un símbolo de estatus, un privilegio reservado para unos pocos afortunados. Juntos, Carmen y yo construimos un hogar, criamos a nuestros hijos, y yo creía firmemente que, después de tanto tiempo compartido, nada podría resquebrajar los cimientos de nuestra relación. Pero la vida, con su impredecible naturaleza, a menudo nos sorprende cuando menos lo esperamos. Nuestro vecino, don Jorge, había sufrido la irreparable pérdida de su esposa apenas 6 meses atrás. La partida de doña Marta fue un golpe devastador para toda nuestra comunidad. Era una mujer sumamente querida, siempre activa en el grupo parroquial, y famosa por sus tortillas caseras, cuyo aroma tentador se filtraba hasta nuestra propia casa. Su partida, repentina e inesperada, a causa de un cáncer implacable que la consumió en menos de 3 meses, dejó un vacío irreemplazable. Hoy, me animo a compartir esta historia, con la esperanza de que pueda servir de consuelo o guía para aquellos que estén atravesando situaciones similares. Hay vivencias que guardamos en lo más profundo de nuestro ser durante años, pero que, llegado el momento, necesitan ser liberadas, compartidas. Si mi relato les está resultando de interés, les invito a dejar un me gusta para alegrar este corazón anciano. También les animo a suscribirse a mi canal, para no perderse mis futuras narraciones de vida. Y me encantaría saber desde qué lugar del mundo están viendo este vídeo, y qué hora es allí en este preciso instante. Me llena de alegría saber que mis palabras pueden llegar a rincones lejanos, y acompañarles en diferentes momentos del día. Nací en el año 1957, en la pintoresca Dolores Hidalgo, también enclavada en el estado de Guanajuato. Mi infancia transcurrió observando el arduo trabajo de mi padre en los campos de maíz. La vida rural, con sus desafíos y recompensas, moldea el carácter de un hombre de una manera única. Te inculca el valor del honor, el respeto por la palabra dada. Recuerdo las palabras de mi padre, resonando en mi memoria: hijo, un hombre que no cumple su palabra, no merece el pan que come. Un principio que adopté como guía a lo largo de mi vida. Por eso, la situación que se desarrolló entre Carmen y don Jorge me causó un dolor tan profundo. Pero, para comprenderlo mejor, es necesario que les relate esta historia desde el principio, con todos sus matices y detalles. Crecer en Dolores Hidalgo me brindó lecciones valiosas sobre la vida. En esos campos abiertos, donde el viento helado del norte nos azotaba el rostro durante los inviernos, uno aprendía a ser fuerte desde temprana edad. Mi padre, don Antonio Ramírez, dedicaba sus días al trabajo incansable en el campo. Poseíamos una pequeña parcela donde cultivábamos maíz y frijol. Era modesta, pero suficiente para vivir con dignidad y sin carencias. Mi madre, doña Consuelo, se levantaba antes del amanecer para preparar el café, fuerte y aromático, y las deliciosas gorditas de maíz que solo las madres de antaño sabían hacer.
Aún puedo evocar el aroma que impregnaba nuestra casa por las mañanas, la mezcla del humo que emanaba de la estufa de leña y el olor dulce del elote asándose en las brasas durante la época de la cosecha. Éramos una familia humilde, pero jamás nos faltó un plato de comida en la mesa. En la escuela, debo confesar, no era un estudiante brillante. Mis aptitudes siempre se inclinaron más hacia las actividades prácticas. En 1972, cuando cumplí 15 años, comencé a ayudar a mi tío Gerardo, quien se dedicaba a reparar radios y otros aparatos eléctricos en la ciudad. Fue allí donde descubrí mi fascinación por la electrónica. Mientras mis compañeros soñaban con emular a los futbolistas famosos, yo ansiaba comprender el funcionamiento interno de esas máquinas complejas, repletas de cables y válvulas. Recuerdo con claridad que en 1975, a los 18 años, obtuve mi primer empleo formal en una tienda de electrodomésticos en la ciudad de Querétaro. Tuve que hacer la maleta y dejar el hogar de mis padres. Era la primera vez que me alejaba de Dolores Hidalgo. Un sentimiento agridulce me embargaba, pero sabía que era un paso necesario. La ciudad, con su dinamismo y oportunidades, ofrecía perspectivas que el campo no podía brindar. Fue precisamente en esa tienda donde conocí a un señor que trabajaba para la compañía telefónica. Don Osvaldo, al notar mi interés por los cables, las conexiones y la electrónica, me dijo con una sonrisa: muchacho, se nota que tienes talento para esto. La compañía está contratando personal. En 1977, a los 20 años, me presenté al examen de admisión, para mi inmensa alegría, fui seleccionado. En aquellos tiempos, trabajar en Telmex era casi tan prestigioso como ser empleado de un banco. Gozabas de un cierto estatus social, ¿saben? Durante mis primeros años en la compañía, me dediqué a la instalación de líneas telefónicas en los hogares. Era un servicio muy valorado, ya que el teléfono era considerado un artículo de lujo. Las familias nos recibían como si fuéramos visitas importantes, ofreciéndonos un café de olla recién preparado, e incluso, en ocasiones, un pedazo de pan dulce o unos buñuelos caseros. Las amas de casa se acercaban con curiosidad, deseando aprender a utilizar el nuevo aparato. En 1979, a los 22 años, fui transferido a San Miguel de Allende. La empresa se encontraba en pleno proceso de expansión de su red a las ciudades más pequeñas del interior de Guanajuato. Fue allí donde conocí a Carmen Juárez. Ella trabajaba en el único banco de la ciudad, y yo fui asignado para instalar una nueva línea telefónica en sus instalaciones. Sus ojos negros, brillantes como dos aceitunas recién cosechadas, y su sonrisa radiante, capaz de iluminar cualquier ambiente, me cautivaron desde el primer instante. Carmen era diferente a las muchachas que conocía en mi pueblo. Poseía una mayor educación, un hablar más refinado, pero sin perder ese encantador acento guanajuatense. El día que finalicé la instalación en el banco, me armé de valor y la invité a tomar un café en la panadería de la esquina. Ella aceptó mi invitación, y juntos compartimos una conversación que se prolongó por más de una hora. Hablamos sobre la ciudad, sobre el intenso frío que hacía en aquel diciembre de 1979, y sobre las posadas que se acercaban. Carmen me confesó su gran afición por participar en las pastorelas durante las festividades navideñas. En los meses siguientes, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Yo inventaba excusas para pasar frente al banco, y ella siempre encontraba la manera de estar en la ventanilla cuando yo aparecía. En octubre de 1979, durante el baile de la Feria de San Miguel, me animé a pedirle que fuera mi novia. Fue un momento mágico, envuelto en las luces de colores del salón, el aroma embriagador del ponche y el ritmo contagioso de la música norteña. Carmen lucía un vestido azul claro, cuyo tono armonizaba a la perfección con el color del cielo en un día soleado. Nuestro noviazgo se afianzó con el paso del tiempo. En 1981, al cumplir 24 años, adquirí mi primera motocicleta, una flamante 125 de color rojo. Sentía un orgullo inmenso al conducirla. Los fines de semana, solía llevar a Carmen a recorrer los hermosos paisajes de la región. Visitábamos el santuario de Atotonilco, con sus impresionantes construcciones coloniales, una verdadera joya arquitectónica que se ha convertido en la postal representativa de San Miguel. También explorábamos las antiguas minas de mineral de pozos, donde los antiguos extraían la plata. Carmen disfrutaba enormemente de estos paseos. Me decía que le estaba mostrando una belleza que ella no había sabido apreciar antes, a pesar de haber vivido allí durante toda su vida.
Nuestros sueños y aspiraciones fueron creciendo juntos. Ella deseaba continuar su carrera en el banco, alcanzar nuevas metas profesionales. Yo, por mi parte, anhelaba crecer dentro de la compañía telefónica. En aquella época, teníamos la firme convicción de que, con trabajo y dedicación, podíamos construir un futuro sólido y seguro. Y fue precisamente con esa sencilla pero poderosa visión que decidimos unir nuestras vidas en matrimonio en el año 1985. Yo tenía 28 años, y ella, 25. La ceremonia se celebró en la parroquia de San Miguel Arcángel, con la presencia de nuestras familias y amigos más cercanos. El inicio de nuestra vida conyugal transcurrió en una casa de alquiler, pequeña pero acogedora. Como solía decir mi difunta abuela, casa de pobre, pequeña, pero corazón grande. Ahorrábamos cada centavo con el firme propósito de, algún día, tener nuestro propio hogar. Carmen hacía verdaderos milagros con el ajustado presupuesto familiar. Siempre lograba preparar deliciosos chilaquiles o un reconfortante pozole en los días más fríos, incluso cuando el dinero escaseaba. Nuestro matrimonio comenzó con una gran dosis de esperanza y optimismo. Durante los primeros años, ambos trabajamos arduamente, yo en la compañía telefónica y Carmen en el banco. En 1986, logramos reunir el enganche para adquirir una modesta casita en la calle Zaragoza, no muy lejos del centro de San Miguel. Era pequeña y necesitaba algunas reformas, pero lo más importante es que era nuestra. Sentíamos una inmensa alegría cada vez que cruzábamos el portón de madera y exclamábamos, «Estamos en casa». Nuestra primera hija, Lucía, nació en 1987, cuando yo tenía 30 años. Carmen acababa de cumplir los 27. Un momento mágico e indescriptible. Tener esa pequeña criatura en mis brazos era una sensación que no puedo expresar con palabras. Carmen tuvo un parto difícil, con casi 20 horas de trabajo de parto. En aquellos tiempos, no era común programar cesáreas como se hace hoy en día. El parto era natural, y la mujer debía demostrar su fortaleza. Después del nacimiento de Lucía, Carmen se tomó 6 meses de licencia laboral. El banco ofrecía ese derecho en aquel entonces, y lo aprovechamos al máximo. Fueron meses financieramente ajustados, pero logramos salir adelante. Yo trabajaba horas extras siempre que era posible, e incluso, en ocasiones, reparaba aparatos eléctricos en mi tiempo libre para complementar nuestros ingresos. Lo primordial era que a nuestra pequeña no le faltara nada. En 1989, llegó nuestro segundo hijo, Rafael. Yo tenía 32 años, y Carmen, 29. 2 hijos pequeños y una hipoteca por pagar no era una tarea sencilla, pero éramos jóvenes, rebosantes de energía. Después de mi jornada laboral en la compañía telefónica, llegaba a casa y aún me dedicaba a... Se ofreció a ayudar. Siempre tuvo un corazón inmenso, de esos que no pueden soportar el sufrimiento ajeno sin sentir la necesidad imperiosa de hacer algo. Al principio, todo se limitaba a llevar un caldo caliente, un trozo de pastel casero, a preguntar si necesitaban algo de la farmacia. Pequeños gestos, sí, pero gestos que marcan una gran diferencia cuando alguien atraviesa momentos difíciles. Con el paso de las semanas, la salud de Marta se fue deteriorando a un ritmo alarmante. Ya no se veía con fuerzas para dar clases de piano y apenas podía levantarse de la cama. Don Jorge, a sus 70 años, se encontró de pronto teniendo que encargarse de todas las tareas del hogar, cocinar, administrar las medicinas a las horas exactas y, además, lidiar con su propio sufrimiento al ver cómo la compañera de toda una vida se consumía día tras día. Fue entonces cuando Carmen intensificó su ayuda. Se había jubilado del banco a finales de 2023 y se ofreció a ir a casa de ellos todos los días, generalmente por las mañanas. Ayudaba a cambiar las sábanas de Marta, la aseaba con delicadeza, preparaba el almuerzo y dejaba la cena lista para que don Jorge no tuviera que preocuparse por nada. Era un trabajo arduo, agotador tanto física como emocionalmente, pero lo hacía con un cariño y una dedicación admirables. Yo la apoyaba incondicionalmente. Sabía de sobra lo servicial que era Carmen y cuánto necesitaban los vecinos una mano en aquellos momentos tan aciagos. A veces, yo también me acercaba a la casa, principalmente para hacer pequeñas reparaciones. Don Jorge nunca había sido muy hábil con las herramientas y la casa comenzaba a mostrar evidentes signos de descuido, algo comprensible dada la difícil situación que estaban viviendo. Abril y mayo transcurrieron de esta manera,
con Carmen cada vez más presente en la rutina de los vecinos. Un día, Lucía vino a visitarnos con María Clara, que ya tenía 6 años, una chiquilla parlanchina y llena de vitalidad. La niña notó la ausencia de su abuela durante parte del día y preguntó con su inocencia característica: «Abuelo, ¿por qué la abuela está siempre en la casa del vecino?». Le expliqué de la manera más sencilla posible que la vecina estaba muy enferma y que la abuela estaba ayudándola. Pareció entenderlo con esa comprensión simple y pura que tienen los niños. Fue a mediados de junio de 2024, en una tarde de lluvia fina y persistente, típica del verano guanajuatense, cuando doña Marta falleció. Murió en su casa, tal y como era su deseo, con su marido a su lado. Carmen había ido por la mañana y se quedó con ellos hasta el último momento. Regresó a casa completamente destrozada. Se fue tan serena, Héctor. Parecía que estaba durmiendo, me dijo entre sollozos. Abracé a mi esposa con fuerza. Sabía cuánto cariño le había cogido a Marta en los últimos meses. El velatorio se celebró al día siguiente en la funeraria municipal. Parecía que toda la ciudad había acudido a despedirse de doña Marta. Sus antiguos alumnos de piano le rindieron un emotivo homenaje tocando su canción favorita. Fue un momento desgarrador. Don Jorge estaba destrozado, pero mantenía una dignidad conmovedora. Sus hijos, que vivían en otras ciudades, vinieron para el funeral y se quedaron con él durante 2 semanas. Después de que sus hijos regresaron a sus hogares, Jorge se quedó solo en aquella casa grande, ahora llena de recuerdos dolorosos. Carmen se preocupaba mucho por él. Ni siquiera sabe freír un huevo, Héctor. Marta siempre hizo todo en casa, me comentaba con preocupación. Comenzó a llevarle comida todos los días. Al principio, era solo la cena, un poco de arroz, un filete a la plancha, una ensalada, algo sencillo pero nutritivo. Con el paso de las semanas, la ayuda fue aumentando gradualmente. Además de la cena, Carmen también comenzó a llevarle el almuerzo. Y después, pasó a limpiar la casa una vez por semana. Un hombre solo no tiene maña para estas cosas, y menos aún a esa edad se justificaba. Yo entendía y apoyaba su generosidad. Al fin y al cabo, yo mismo no sabría por dónde empezar si tuviera que ocuparme de todo solo. En agosto, cerca de 2 meses después de la muerte de Marta, noté que Carmen comenzaba a demorarse más en sus visitas al vecino. Si antes llevaba la cena y volvía pronto, ahora se quedaba allí 1 hora, a veces hasta 2. Cuando le preguntaba, me decía que Jorge necesitaba conversar, desahogarse. Llora mucho, Héctor. Cuenta historias de él con Marta. Muestra fotos antiguas. Necesita ese tiempo para procesar el duelo, explicaba. Yo no veía ningún problema en ello. Me parecía incluso admirable el gesto de Carmen, esa disposición para escuchar y consolar a alguien que sufría. Siempre había sido así. Desde que la conocí, recordaba cómo había cuidado de su propia madre, doña Imelda, en los últimos años de su vida. Era parte de la naturaleza de Carmen entregarse a los demás. Septiembre llegó y con él las primeras jacarandas en flor. La colonia se volvía más colorida, con los árboles florecidos y las bugambillas adornando los jardines. Pero la casa de don Jorge permanecía con las cortinas siempre cerradas, como si aún estuviera sumida en el luto. Carmen ahora iba allí diariamente al final de la tarde. Dice que es la hora más difícil para quien vive solo, me contaba. Fue a mediados de septiembre cuando empecé a notar algunos cambios sutiles en Carmen. Comenzó a arreglarse más para ir a casa del vecino. No es que se maquillara en exceso, pero elegía ropa más favorecedora. Se ponía un labial discreto. Se perfumaba con un poco de ese perfume que le había regalado en nuestro aniversario de bodas. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que tal vez solo estaba tratando de salir un poco de la rutina. Otra cosa que noté fue que las visitas comenzaron a prolongarse cada vez más. Ahora salía de casa alrededor de las 6 de la tarde y volvía a las 9, a veces incluso más tarde. Jorge ha tenido una crisis de llanto hoy, se justificaba. O entonces quiso mostrarme los álbumes de viajes que hizo con Marta. No podía irme a mitad. En octubre, 4 meses después de la muerte de doña Marta, Carmen sugirió que deberíamos invitar a don Jorge a almorzar con nosotros el domingo. Necesita salir de esa casa, distraerse un poco, argumentó. Estuve de acuerdo de inmediato.
Sería bueno para él. Y a mí también me gustaba la compañía del profesor, como todos en la colonia lo llamaban. El almuerzo fue agradable. Jorge estaba más demacrado de lo que recordaba. Había adelgazado bastante, pero aún conservaba esa manera educada e interesante de conversar. Hablamos sobre política, sobre los viejos tiempos de San Miguel, sobre los hijos. Mostró fotos de sus nietos en el celular con ese orgullo típico de abuelo. Carmen se desvivía en atenciones. Le servía más arroz, preguntaba si la carne estaba a su gusto, ofrecía postre. Era la anfitriona perfecta. Después de ese domingo, los almuerzos se volvieron frecuentes. A veces en nuestra casa, a veces en la finca, cuando íbamos allá el fin de semana. Jorge parecía disfrutar mucho de la compañía, poco a poco, fue saliendo de esa tristeza profunda. Volvió a cuidar un poco del jardín que era el orgullo de Marta, e incluso retomó la lectura, que siempre había sido su pasión. Me sentía bien pudiendo ayudar. Al final, la vida es eso, ¿no? Extender la mano cuando alguien lo necesita, sabiendo que un día podemos ser nosotros los que necesitemos apoyo. Carmen y yo conversábamos sobre eso a veces antes de dormir. Ella me contaba cuánto se sentía útil pudiendo ayudar al vecino y yo le decía que estaba haciendo un bien enorme. Noviembre llegó y con él un calor inusual. Las noches eran más cálidas, sofocantes. Fue entonces cuando empecé a notar que Carmen salía de casa cada vez más arreglada para ir a casa de Jorge. Ahora no era solo un labial discreto, sino también aretes nuevos, un vestido que hacía tiempo que no usaba, el cabello más cuidado. Una noche volvió a las 10:30, bastante más tarde de lo habitual. Aquella noche de noviembre, cuando Carmen regresó a las 10:30 de la casa del vecino, algo comenzó a inquietarme profundamente. No eran celos, era más bien una sensación extraña, como cuando uno siente que algo no encaja, pero no sabe exactamente qué es. Cuando le pregunté por qué había tardado tanto, ella desvió la mirada y dijo que Jorge había tenido otra crisis emocional. Lloró mucho hoy. Recordó el aniversario de bodas de ellos. Habrían cumplido 45 años la próxima semana, explicó mientras se quitaba los aretes. No podía dejarlo solo en ese estado. La creí, claro. ¿Por qué no iba a creerla? Carmen siempre había sido una mujer honesta, transparente. 40 años de matrimonio nos daban esa seguridad. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Carmen seguía yendo a casa del vecino casi todas las noches, pero volvía en el horario habitual, alrededor de las 8 u 8:30. El fin de semana fuimos a la finca e invitamos a Jorge para una carne asada el domingo. Él aceptó y pasó el día con nosotros. Parecía más animado, incluso se había cortado el pelo. Carmen estaba especialmente alegre ese día, habladora, atenta con todos. En la última semana de noviembre tuve que ir a la Ciudad de México. Rafael había comprado un departamento nuevo y me pidió que le ayudara a revisar algunas cosas en la instalación eléctrica antes de mudarse. Me quedaría 3 días en la capital. Carmen prefirió quedarse en San Miguel. Dijo que tenía compromisos en la parroquia, claro, no quería dejar a Jorge sin sus comidas. Cuando volví el viernes por la tarde, noté algo diferente en casa. No sabría explicar exactamente qué era, pero algo había cambiado. Tal vez fuera la forma en que Carmen me recibió, un poco más distante de lo habitual, o tal vez fuera solo una impresión mía después de pasar días fuera. El sábado por la mañana, mientras tomábamos café en el porche, comenté que echaba de menos la finca y sugerí ir para allá después del almuerzo. Para mi sorpresa, Carmen dudó. Estaba pensando en quedarnos en la ciudad este fin de semana, dijo removiendo el azúcar en su taza. Jorge no se está sintiendo muy bien. Creo que le está entrando la gripe. Le prometí prepararle una sopa de fideos con pollo. Algo en la forma en que dijo esto me incomodó profundamente. No era solo la negativa a ir a la finca, al lugar que tanto le gustaba, sino el modo en que pronunció el nombre de Jorge, con una familiaridad que no había notado antes. Carmen, ¿no crees que te estás involucrando demasiado con los problemas del vecino? Pregunté intentando sonar casual. Ya hace casi 6 meses que Marta falleció. Tal vez él necesite empezar a valerse por sí mismo. Ella me miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Cómo puedes ser tan insensible, Héctor?
El hombre perdió a la compañera de toda su vida. 6 meses no es nada para superar una pérdida así. La conversación terminó ahí, con un silencio incómodo entre nosotros. Decidí no insistir y acepté quedarnos en la ciudad. Pasé el sábado en mi taller reparando una radio antigua que un vecino me había dejado. Alrededor de las 6 de la tarde, Carmen vino a avisarme que iba a llevarle la sopa a Jorge y que no tardaría. Salió tan arreglada como venía haciendo últimamente, un vestido sencillo pero bonito, aretes pequeños, un poco de perfume. Su cabello, ahora con más canas que castaño, estaba recogido en un moño bajo que le sentaba bien. A sus 64 años, Carmen seguía siendo una mujer hermosa, con ese tipo de belleza que mejora con el tiempo. Las horas fueron pasando. 7, 8, 9. Carmen no volvía. Intenté distraerme viendo la televisión, pero la inquietud solo aumentaba. A las 10 no aguanté más y decidí llamarla. El teléfono sonó varias veces hasta que saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo con el mismo resultado. Una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. Era una mezcla de preocupación con algo más oscuro que no quería admitir. ¿Y si le hubiera ocurrido algo? ¿Y si Jorge se hubiera sentido mal y Carmen hubiera tenido que llevarlo al hospital? O tal vez ella misma se había sentido indispuesta. Me puse una chaqueta, ya que las noches aún eran frescas, y salí en dirección a la casa de Jorge. No estaba lejos, solo tenía que doblar la esquina y caminar media cuadra. Mientras caminaba, 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. La mayoría involucraba accidentes, enfermedades repentinas, emergencias, pero también estaba ese otro tipo de pensamiento que trataba de alejar. Al llegar cerca de la casa, noté que las luces estaban encendidas en la sala y en la cocina. El coche de Carmen estaba estacionado enfrente. No había ninguna ambulancia ni ninguna señal de emergencia. Aquello me tranquilizó un poco, pero la inquietud persistía. En vez de tocar a la puerta principal, seguí por un camino lateral que conducía a la parte trasera de la casa. No sé exactamente por qué hice eso. Tal vez fue una intuición, o tal vez solo para no interrumpir en caso de que estuvieran conversando sobre algo importante. El patio estaba oscuro, iluminado apenas por la luz que salía de las ventanas de la casa. Me acerqué a la ventana de la sala, que estaba parcialmente abierta debido al calor. Las cortinas estaban entreabiertas y podía ver el interior. Lo que vi en ese momento quedará grabado en mi memoria para siempre. Jorge y Carmen estaban sentados en el sofá, no uno al lado del otro, como amigos conversando, sino muy cerca, demasiado íntimos. Él sostenía las manos de ella entre las suyas, mirándola de una forma que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. Carmen le sonreía. Era ese tipo de sonrisa que yo conocía bien, que solía reservar para nuestros momentos especiales. Quedé paralizado, incapaz de moverme o hacer el menor ruido. Fue entonces cuando vi a Jorge inclinarse hacia adelante y besar a mi esposa. No fue un beso rápido de amigos, ni siquiera un beso en la mejilla. Fue un beso en los labios, prolongado, íntimo. Y lo peor de todo, Carmen correspondió. Sus manos fueron hacia el rostro de él, acariciándolo de la misma forma en que tantas veces me había acariciado a mí a lo largo de nuestra vida juntos. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. 40 años de matrimonio, toda una vida construida juntos. Todo pareció derrumbarse en ese instante. Quise gritar, entrar a la casa, enfrentarlos, pero algo dentro de mí, tal vez el orgullo herido, tal vez el shock aún muy reciente, me hizo retroceder en silencio. Volví a casa como un autómata, sin siquiera registrar el camino. Dentro de mí, una tempestad de emociones, rabia, tristeza, humillación, incredulidad. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo no me di cuenta antes? Las señales estaban ahí, las salidas frecuentes, el cuidado excesivo con su apariencia, las excusas para quedarse hasta tarde, la mirada que evitaba la mía cuando regresaba. Me senté en el sillón de la sala a oscuras, esperando qué haría cuando ella volviera, si la confrontaría inmediatamente o si fingiría no saber nada y observaría por más tiempo. El dolor era tan intenso que apenas conseguía pensar con claridad. Cerca de 1 hora después, oí el sonido de la llave en la puerta. Carmen entró, encendió la luz y se asustó al verme sentado allí. «Héctor, qué susto. ¿Por qué estás sentado en la oscuridad?
Preguntó con una naturalidad que ahora me parecía ofensiva. Te estaba esperando, respondí tratando de mantener la voz firme. ¿Dónde estabas hasta estas horas? Ella dudó por un momento, tan breve que alguien que no la conociera desde hacía 40 años probablemente ni lo notaría. En casa de Jorge, ya te lo dije. No se sentía bien. Me quedé haciéndole compañía. ¿Hasta casi medianoche? Pregunté aún intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Estaba muy abatido. Necesitaba conversar. ¿Sabes cómo es? La proximidad del aniversario de bodas está siendo difícil para él, explicó mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba en el perchero cerca de la puerta. ¿Por qué no atendiste el teléfono cuando te llamé? No lo oí sonar, mintió ahora, evitando mirarme directamente. Debe estar sin batería. Deberías haber ido allá si estabas preocupado. La ironía de aquella frase casi me hizo perder el control. De veras, tal vez debería haberlo hecho. Algo en mi tono debió de alertarla, pues me miró más atentamente. ¿Está todo bien, Héctor? Te noto extraño. En ese momento tomé una decisión. No la confrontaría. No, aún necesitaba tiempo para pensar, para digerir lo que había visto, para decidir qué hacer con los restos de lo que un día fue nuestro matrimonio. Solo estoy cansado, respondí levantándome del sillón. Voy a dormir. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Acostado al lado de Carmen, oyendo su respiración tranquila mientras dormía, me sentí más solo de lo que jamás me había sentido. ¿Cómo podía dormir tan serenamente después de lo que había hecho? ¿Acaso no sentía remordimiento? ¿O es que para ella aquello ya era algo tan natural que ni siquiera le causaba incomodidad? Las lágrimas vinieron silenciosas, mojando la almohada. No eran solo lágrimas de tristeza o rabia, sino de decepción profunda. Le había entregado mi vida a esta mujer, había confiado en ella completamente, habíamos construido sueños, criado hijos. Y ahora, en el otoño de nuestras vidas, cuando deberíamos estar recogiendo los frutos de lo que plantamos juntos, ella elegía a otro. Los días que siguieron al descubrimiento fueron un verdadero infierno. Por fuera, yo trataba de mantener la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Por dentro, era una avalancha de sentimientos contradictorios. A veces, la rabia dominaba, haciéndome querer confrontarla, gritar, exponer todo. En otros momentos, era la tristeza la que prevalecía, un dolor profundo que parecía no tener fin. Y estaba también la humillación, el sentimiento de haber sido engañado, de haber sido traicionado justamente por la persona en quien más confiaba. Carmen continuaba con su rutina, aparentemente sin notar mi cambio de comportamiento. O tal vez lo notaba, pero prefería no comentarlo. Seguía visitando a Jorge casi todas las noches, siempre con las mismas excusas, que él necesitaba ayuda, que estaba deprimido, que no sabía cocinar bien. La diferencia era que ahora yo sabía lo que realmente ocurría en aquellas visitas. La primera semana de diciembre de 2024 transcurrió así, con esa farsa que yo sostenía por motivos que ni yo mismo entendía completamente. Tal vez necesitaba ese tiempo para procesar, para decidir qué hacer. O tal vez, en el fondo, aún esperaba que todo no fuera más que un malentendido, que mis ojos me hubieran engañado aquella noche. Pero sabía que no era así. Lo que vi fue real, inequívoco, y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que las señales habían estado ahí desde hacía meses. ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta antes? En la segunda semana de diciembre tomé una decisión. No confrontaría a Carmen inmediatamente. En vez de eso, comenzaría a planear mi salida de aquella situación. Necesitaba ser calculador, pensar con la cabeza fría. Al fin y al cabo, estábamos hablando de 40 años de vida en común, bienes compartidos, una familia. El primer paso fue consultar a un abogado. Usé la excusa de una visita a Rafael en la Ciudad de México para concertar una cita con el licenciado Marcelo, un abogado especializado en derecho familiar que conocí a través de un antiguo colega de Telmex. El 10 de diciembre, un martes frío y lluvioso, me reuní con él en su despacho en el centro de la capital. Don Héctor, en estos casos es importante actuar con discreción y planificación, me aconsejó el licenciado Marcelo después de escuchar mi historia. ¿Está absolutamente seguro de la infidelidad? Asentí con la cabeza,
la escena del beso aún vívida en mi mente. ¿Y cuál es su objetivo principal ahora? ¿Reconciliación o separación definitiva? Preguntó directamente. No dudé. Separación. Ya no puedo confiar en ella. El licenciado Marcelo entonces me explicó las opciones que tenía. Podríamos iniciar un proceso contencioso basado en la infidelidad, lo que podría darme algunas ventajas en la división de bienes, dependiendo del régimen matrimonial. O podríamos optar por una separación consensuada, más rápida y menos desgastante emocionalmente. Piénselo bien, don Héctor. Un proceso contencioso puede ser largo, expone mucho la vida privada y no siempre el resultado vale el desgaste, pero la decisión es suya. Salí del despacho con mucho en qué pensar. De regreso a San Miguel, mirando por la ventana del autobús el paisaje que pasaba, reflexionaba sobre todo lo que habíamos construido juntos, la casa en la ciudad, la finca, los ahorros, los muebles que compramos con tanto sacrificio a lo largo de los años. Pero, sobre todo, pensaba en los momentos, en los recuerdos, en los sueños compartidos que ahora parecían contaminados por la traición. El 12 de diciembre, 2 días después de la consulta con el abogado, tomé la siguiente medida. Fui al banco, donde teníamos nuestra cuenta conjunta, y abrí una cuenta individual. Transferí una parte de mi jubilación, no toda para no levantar sospechas, pero sí lo suficiente para comenzar una nueva vida si fuera necesario. Al día siguiente, 13 de diciembre, hice algo que nunca imaginé que haría. Fui a la notaría y modifiqué mi testamento. Originalmente, dejaba todo a Carmen en caso de mi fallecimiento, con la división para los hijos solo después de su muerte. Ahora, retiré a Carmen completamente. La mitad de mis bienes iría directamente a Lucía y a Rafael en partes iguales. La otra mitad, incluyendo la finca que tanto amaba, sería donada a una institución benéfica que cuidaba de niños con cáncer en la Ciudad de México. Mientras firmaba los nuevos documentos, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Nunca pensé que llegaría a este punto, tomando decisiones tan drásticas a escondidas de mi propia esposa. Pero la vida a veces nos lleva por caminos que jamás imaginamos recorrer. En la semana antes de Navidad, Lucía llamó para invitarnos a pasar las fiestas en la Ciudad de México con ella, su esposo y la pequeña María Clara. Era una tradición que manteníamos desde hacía algunos años. Carmen atendió el teléfono y, para mi sorpresa, inventó una excusa para no ir. Hija, creo que este año no va a poder ser. Tu papá está con un dolor de espalda que no mejora y el viaje en autobús sería muy incómodo para él, dijo mientras me miraba como pidiendo confirmación. Quedé impactado con la facilidad con que mintió. Yo estaba perfectamente bien, sin dolor alguno. Cuando colgó, le pregunté por qué había hecho eso. Pensé que sería mejor quedarnos por aquí este año. Jorge va a estar solo en la primera Navidad sin Marta. Pensé que podríamos invitarlo a la cena, explicó sin un ápice de vergüenza. Aquello fue demasiado para mí. Una cosa era engañarme a mí, otra completamente diferente era privarme de ver a mi hija y a mi nieta en Navidad para poder quedarse cerca de su amante. No, Carmen, yo quiero pasar la Navidad con nuestra familia, respondí con una firmeza que la sorprendió. Si tú quieres quedarte para hacer compañía a Jorge, quédate. Yo voy a ir a la Ciudad de México. Ella me miró asustada. No era común que me impusiera de esa forma, especialmente en los últimos tiempos. Pero, Héctor, ¿qué le voy a decir a Lucía? Ya le hablé sobre tu dolor de espalda, argumentó. Dile que mejoré o dile la verdad, que inventaste eso. Pero yo voy a ver a nuestra hija y a nuestra nieta en Navidad, contigo o sin ti. El silencio que siguió fue denso. Carmen me observaba como si tratara de entender qué estaba ocurriendo. Por fin cedió. Está bien. Vamos a la Ciudad de México. Entonces voy a llamar a Lucía y a decirle que tu dolor mejoró, accedió. Pero su tono dejaba claro que no estaba contenta con la decisión. Aquella noche, ella fue a casa de Jorge como de costumbre. Me quedé imaginando si le contaría sobre el cambio de planes, si lamentarían juntos no poder pasar la Navidad en compañía. La idea me daba náuseas. Mientras ella estaba fuera, recibí una llamada importante. Era de un agente inmobiliario de Querétaro, una ciudad mayor a unos 60 kilómetros de San Miguel. Semanas antes, poco después de descubrir la traición,
me había puesto en contacto con él sobre la posibilidad de alquilar un departamento allá. Ahora me llamaba para decirme que había encontrado algo que podría interesarme. Un departamento de 2 habitaciones cerca del centro, en un edificio tranquilo y con un alquiler que se ajustaba a mis posibilidades. Está disponible de inmediato, don Héctor. El anterior propietario se mudó a otra ciudad y está interesado en alquilarlo pronto, me informó el agente. Si le parece bien, podemos cerrar el contrato antes de que termine el año. Era perfecto. Querétaro estaba lo suficientemente lejos de San Miguel para significar un nuevo comienzo, pero también lo suficientemente cerca para poder visitar a mis amigos y atender la finca de vez en cuando. Además, era una ciudad más grande, con más recursos, mejores hospitales y más opciones de entretenimiento. Lo pensaré y les daré una respuesta justo después de Navidad, les dije. El 24 de diciembre, Nochebuena, viajamos a Ciudad de México, tal como habíamos acordado. El viaje en autobús transcurrió en silencio. Carmen parecía distante, sumida en sus pensamientos. Yo tampoco tenía ánimos de conversar. El abismo entre nosotros no hacía más que crecer. La alegría de ver a Lucía, a Mauricio, y sobre todo, a la pequeña María Clara, que ahora tenía 7 años, logró disipar temporalmente la tristeza que me embargaba. Mi nieta corrió a mis brazos en cuanto llegué, me llenó de besos y me mostró el hueco que había dejado la caída de su diente frontal. Rafael y Fernanda también se unieron a la cena, completando así la familia. Fue una noche agradable, con buena comida, regalos y risas. Al observar a todos alrededor de la mesa, sentí una punzada en el pecho. ¿Era esta la familia que habíamos construido? ¿Era este el legado que dejaríamos? ¿Cómo podía Carmen arriesgar todo esto por una aventura con el vecino viudo? Durante esos días en Ciudad de México, logré conversar en privado con Rafael. No le revelé la traición, pues no quería manchar la imagen de su madre, pero le expliqué que estaba considerando mudarme a Querétaro. Pero, papá, ¿por qué? ¿Acaso ya no les gustaba San Miguel?, preguntó sorprendido. Necesito un cambio, hijo. Querétaro tiene más recursos, un mejor hospital. A mi edad, eso comienza a ser importante, justifiqué. Además, extraño un poco más de movimiento, más opciones de cosas que hacer. Rafael pareció desconfiar, pero no insistió. ¿Y mamá, qué opina de esto? Aún no he hablado con ella al respecto, admití. Quería primero estar seguro de qué es lo que realmente quiero. Regresamos a San Miguel el 27 de diciembre. Al día siguiente, llamé a la gente y confirmé mi interés en el departamento de Querétaro. Acordamos encontrarnos el 3 de enero para firmar el contrato y recoger las llaves. Los últimos días de 2024 pasaron como un borrón. Carmen volvió a su rutina de visitas a Jorge. Yo fingía no darme cuenta, que no me importaba. En realidad, estaba ocupado haciendo planes mentales para mi mudanza, pensando en qué me llevaría y qué dejaría atrás, en cómo reorganizaría mi vida. El cambio de año fue extraño. Por primera vez en décadas, no teníamos planes especiales. Terminamos quedándonos en casa viendo la cuenta regresiva en la televisión. A medianoche, intercambiamos un abrazo mecánico, desprovisto de la emoción que alguna vez existió entre nosotros. Carmen murmuró un feliz 2025 sin entusiasmo y yo respondí de la misma manera. Poco después del año nuevo, el 3 de enero de 2025, fui a Querétaro y firmé el contrato del departamento. Pagué el primer mes de alquiler y recibí las llaves. El inmueble estaba limpio, pero vacío. Necesitaría comprar al menos lo básico, una cama, una estufa, un refrigerador, un sofá. En los días siguientes, comencé discretamente a separar algunas de mis cosas personales. Nada demasiado evidente, solo artículos que podría llevarme sin que Carmen lo notara de inmediato. Algo de ropa, documentos importantes, objetos de valor sentimental, como el reloj que heredé de mi padre y el álbum de fotos de mi infancia. El 10 de enero, un viernes, ocurrió algo que precipitó mis planes. Carmen anunció durante el desayuno que pasaría el fin de semana ayudando a Jorge a organizar algunas pertenencias de Marta que aún estaban guardadas. Aparentemente, él finalmente se sentía listo para donar la ropa y algunos objetos personales de su difunta esposa. Voy a ayudarlo a separar todo. Puede que me lleve todo el día, explicó.
Tal vez incluso necesite quedarme a dormir allí si terminamos muy tarde. Aquella fue la gota que colmó el vaso. La osadía de inventar una excusa para pasar la noche en casa de él, como si yo fuera un completo idiota, fue demasiado para mí. Decidí que era hora de actuar. Está bien, respondí con calma, ocultando la tempestad que se formaba dentro de mí. Yo estaba pensando en ir a la finca mañana para hacer una limpieza en el huerto. Ella pareció aliviada por mi respuesta tranquila. Poco sabía que aquel sería nuestro último fin de semana como pareja. Aquel sábado de enero esperé a que Carmen saliera para la casa de Jorge. Ella llevó un pequeño bolso, confirmando así su intención de pasar la noche allí. Me besó en la mejilla como de costumbre y salió diciendo que regresaría el domingo por la tarde. En cuanto la puerta se cerró tras ella, comencé a actuar. Ya tenía todo planeado en mi cabeza. Agarré las maletas que había separado días antes, escondidas en el fondo del armario del cuarto de huéspedes, y comencé a llenarlas con mi ropa, documentos y objetos personales. No me llevaría muchas cosas, solo lo esencial. El resto podría buscarlo después o simplemente dejarlo atrás. También separé los documentos importantes, la escritura de la casa, que estaba a nombre de los dos, los papeles de la finca, que yo había comprado solo con mi dinero, pero registrado a nombre de la pareja, la libreta de ahorros y la póliza del seguro de vida. Hice copias de todo y lo guardé en una carpeta. Alrededor de las 3 de la tarde, el teléfono sonó. Era Lucía, que quería saber cómo estábamos. Le conté que su madre estaba ayudando al vecino Jorge y que yo me preparaba para ir a la finca. Papá, ¿está todo bien? «Te noto extraño», preguntó mi hija, siempre tan perspicaz. Por un momento, pensé en contarle todo, desahogarme sobre la traición y sobre mis planes de dejar a su madre, pero no sería justo hacerlo por teléfono y no quería que ella tuviera una impresión tan negativa de Carmen. «Todo está bien, hija, solo un poco cansado». «La edad va llegando, ¿sabes cómo es?», respondí, tratando de sonar normal. Después de la llamada, continué con los preparativos. Escribí una carta para Carmen, no una carta furiosa o acusatoria, sino una carta serena, explicando que sabía todo, que los había visto a ella y a Jorge juntos aquella noche de noviembre. Le expliqué que me mudaba a Querétaro, que ya había alquilado un departamento y que me pondría en contacto con ella cuando estuviera listo para hablar sobre la división de los bienes. Al final de la carta, añadí, «No siento rencor hacia ti, Carmen. 40 años de amor no se borran fácilmente, pero tampoco puedo seguir viviendo en esta mentira. Espero que encuentres la felicidad, ya sea con Jorge o con quien sea. En cuanto a mí, voy a tratar de reconstruir mi vida con lo que quedó de mi dignidad». Coloqué la carta sobre la mesa de la cocina, donde seguramente la vería al regresar. A su lado, dejé la alianza que había usado durante 4 décadas. Aquel pequeño círculo de oro que un día simbolizó tanto, ahora parecía apenas un objeto sin vida. A las 5 de la tarde, llegó el taxi que había llamado. Cargué mis maletas y di una última mirada a la casa donde viví tantos años, donde crié a mis hijos, donde construí recuerdos que pensaba que durarían para siempre. Una extraña sensación de vacío y libertad al mismo tiempo se apoderó de mí. «A la terminal de autobuses, por favor», le dije al conductor. En el camino, pasé frente a la casa de Jorge. El coche de Carmen estaba estacionado allí, tal como sabía que estaría. Por un momento, pensé en detenerme, tocar a la puerta y confrontarlos a ambos. Pero, ¿qué diferencia haría? El daño ya estaba hecho y yo había elegido un camino diferente. Tomé el autobús de las 6 hacia Querétaro. Durante el viaje, que duró poco más de 1 hora, contemplé por la ventana el paisaje que pasaba, las colinas suaves del Bajío, los campos verdes, el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados con la puesta de sol. Era como si estuviera viendo todo con nuevos ojos, como si cada imagen fuera una despedida y un nuevo comienzo al mismo tiempo. Llegué a mi nuevo departamento ya de noche. Era un lugar sencillo, pero limpio y bien ubicado. En los días anteriores, había comprado lo mínimo necesario, una cama, una estufa pequeña, un refrigerador y un sofá, lo suficiente para empezar. Me senté en el sofá, mirando a mi alrededor las paredes vacías y las habitaciones desoladas, y me pregunté si había tomado la decisión correcta. A los 68 años, estaba comenzando de cero, solo, dejando atrás no solo a una esposa infiel,
sino toda una vida construida a lo largo de décadas. Aquella primera noche, acostado en la cama nueva, en una habitación extraña, las lágrimas brotaron de mis ojos. No eran lágrimas de rabia ni de autocompasión, sino de duelo. Estaba enterrando una parte importante de mi vida, una parte que, a pesar de la traición final, había sido mayoritariamente feliz. Lloré por lo que tuvimos, por lo que perdimos y por el futuro que nunca llegaría a existir. Al día siguiente, un domingo, me desperté temprano. Lo primero que hice fue apagar el celular. No estaba listo para las llamadas, que seguramente llegarían cuando Carmen encontrara la carta. Necesitaba tiempo, espacio para respirar. Salí a explorar el barrio, a conocer los alrededores de mi nueva casa. Querétaro era una ciudad universitaria, con más movimiento y diversidad que San Miguel. Había estudiantes por todas partes, cafeterías y librerías. La vida latía de un modo diferente. Me detuve en una panadería y tomé un desayuno sencillo, un bolillo con mantequilla y un café de olla, bien al estilo mexicano. La normalidad de ese acto cotidiano, en medio de una situación tan extraordinaria, tenía algo reconfortante. El lunes, finalmente encendí el celular. Como esperaba, había varias llamadas perdidas de Carmen, algunas de Lucía e incluso una de Rafael. También había mensajes, muchos. No leí ninguno, aún no estaba listo. En vez de eso, fui a una tienda de muebles y compré algunas cosas más para el departamento, una mesa, 2 sillas, una estantería pequeña para libros. También pasé por el supermercado y abastecí la despensa. Pequeños pasos para establecer una nueva rutina, una nueva normalidad. Fue solo el martes, 3 días después de mi partida, que me sentí listo para hablar con Carmen. La llamé a media mañana, sabiendo que estaría en casa. Atendió al primer timbre, como si estuviera esperando mi llamada. Héctor, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué hiciste esto? Su voz parecía genuinamente angustiada, lo que por un momento hizo tambalear mi resolución. Pero entonces recordé lo que había visto, el beso, las mentiras repetidas durante meses. ¿Tú sabes por qué, Carmen? ¿Leíste mi carta? Respondí con calma. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego un suspiro profundo. Héctor, no es lo que estás pensando. Jorge y yo, no es así. Ahórranos esto, Carmen, interrumpí. Los vi con mis propios ojos. No hay forma de explicarlo diferente. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz estaba entrecortada. Fue un momento de debilidad. Me sentí útil de nuevo, deseada. Tú y yo estábamos tan distantes, estuvimos juntos 40 años, Carmen. Si te sentías distante de mí, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no trataste de resolverlo? ¿Por qué acudiste a otra persona? No había respuesta para esas preguntas, al menos ninguna que pudiera reparar lo que se había roto entre nosotros. ¿Dónde estás? Preguntó finalmente. En un lugar donde puedo comenzar de nuevo, respondí. Te mandaré la dirección por mensaje, para cuando necesitemos resolver las cuestiones prácticas, pero por ahora necesito distancia. La conversación terminó poco después, sin resolución, sin perdón, pero también sin más acusaciones. Era lo que era. En los días siguientes, recibí llamadas de mis hijos. Por su reacción, me di cuenta de que Carmen no les había contado sobre la infidelidad. Solo les dijo que habíamos tenido una pelea seria y que yo había decidido alejarme por un tiempo. Se lo agradecí. No quería que tuvieran una imagen negativa de su madre. Conversé largamente con Lucía y Rafael, explicándoles que estaba bien, que había alquilado un departamento en Querétaro y que necesitaba este tiempo para mí mismo. Les prometí que los vería pronto y les pedí que respetaran mi decisión, aunque no la entendieran completamente. Estaban preocupados, confusos, pero respetaron mi petición. Las semanas pasaron y gradualmente fui estableciendo una nueva rutina en Querétaro. Todas las mañanas caminaba hasta la plaza cercana a casa. Por la tarde, frecuentaba un centro comunitario donde conocía a otros jubilados. Comencé a jugar dominó los miércoles con un grupo de señores, todos con sus propias historias de vida, sus propios arrepentimientos y alegrías. En febrero, recibí la visita de Rafael y Fernanda. Vinieron desde Ciudad de México,
preocupados por mí. Fue bueno verlos, mostrarles mi nuevo departamento, que ya comenzaba a adquirir mi personalidad con los pocos muebles que había comprado y algunos cuadros en las paredes. Papá, ¿estás seguro de que no quieres volver a casa? Mamá está destrozada, dijo Rafael durante el almuerzo. Estoy seguro, hijo. Algunas cosas, cuando se rompen, no tienen arreglo, respondí, sin entrar en detalles. Estoy bien aquí. Estoy encontrando paz. En marzo, finalmente acepté reunirme con Carmen para discutir cuestiones prácticas. Elegí una cafetería en el centro de Querétaro, un lugar neutral. Ella llegó puntual, parecía más delgada, con ojeras visibles. Por un momento, sentí una punzada de dolor al verla así. Recordé todos los años que pasamos juntos, los buenos momentos que tuvimos. ¿Estás bien?, preguntó ella después de los saludos iniciales. Me estoy adaptando, respondí con honestidad. ¿Y tú? Ella se encogió de hombros. Es difícil. La casa parece enorme sin ti, y Jorge y yo ya no nos vemos. Esta información no me produjo el placer que tal vez hubiera esperado. Al contrario, sentí apenas una tristeza resignada. Al final, ella lo había perdido todo, al marido y al amante. Conversamos sobre la casa en San Miguel, sobre la finca, sobre cómo dividiríamos los bienes. Fue una conversación civilizada, sin gritos ni acusaciones. Acordamos que ella se quedaría con la casa en la ciudad y yo con la finca. Los ahorros serían divididos equitativamente. Era justo así. Antes de despedirnos, Carmen tomó mi mano sobre la mesa. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó con los ojos llorosos. Miré a aquella mujer que un día fue el centro de mi universo, por quien habría dado la vida sin dudarlo, y sentí una mezcla de emociones, amor, tristeza, decepción, pero sobre todo aceptación. Tal vez algún día, Carmen, pero perdonar no significa volver. Algunos puentes, cuando se queman, no pueden ser reconstruidos. Ella asintió, comprendiendo. Nos despedimos con un abrazo rápido y cada uno siguió su camino. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina, una nueva normalidad. Hice amigos en Querétaro. Comencé a participar en un grupo de caminata para la tercera edad. Visitaba la finca en San Miguel regularmente para cuidar del huerto y del jardín. Mis hijos y mi nieta venían a visitarme y yo también iba a Ciudad de México a verlos. En cuanto a Carmen, manteníamos un contacto cordial, principalmente por causa de los hijos. En las fiestas familiares, conseguíamos estar en el mismo ambiente sin incomodidad, aunque siempre hubiera aquella melancolía silenciosa entre nosotros, aquel recordatorio constante de lo que perdimos. Hoy, septiembre de 2025, 9 meses después de dejar San Miguel, puedo decir que he encontrado cierta paz. No es la vida que planeé, no es el final que imaginé para mi historia con Carmen, pero es una vida digna, una vida en la que puedo mirarme al espejo sin vergüenza ni arrepentimiento. El dolor de la traición nunca desaparece completamente. Hay días en que me despierto recordando aquella noche de noviembre, la imagen de Carmen en brazos de otro hombre. Pero esos días son cada vez más raros. El tiempo no cura todas las heridas, como dicen, pero enseña a vivir con las cicatrices. Si estás pasando por algo semejante, has de saber que hay vida después de la traición. Hay dignidad en comenzar de nuevo, incluso a los 68 años. No es fácil, no es lo que soñamos, pero es posible. Y a veces, en el silencio de un nuevo comienzo, encontramos una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja un like para alegrar el día de este viejo. Suscríbete al canal Diarios de los Abuelos para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi cariño. Y cuéntame una cosita en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora? ¿Has pasado por una situación parecida o conoces a alguien que la haya vivido? Este abuelito se siente muy feliz de saber quién está del otro lado escuchándome y en qué momento de tu día sacaste un tiempito para escucharme. Un abrazo bien fuerte, del tamaño de mi corazón. Me buscaba, con algo de apremio y no poca inquietud, un pequeño refugio que se ajustara a mi presupuesto y que, a su vez, me permitiera iniciar una nueva etapa. Por fortuna,
un agente inmobiliario me comentó sobre un luminoso y acogedor departamento de 2 habitaciones muy cerca del centro de Querétaro, ubicado en un edificio notoriamente apacible, y lo que era aún más importante, con un valor de alquiler que no desangraría mis ahorros. Está disponible de inmediato, don Héctor. El propietario anterior se mudó a otra ciudad por razones laborales y tiene sumo interés en alquilarlo cuanto antes, me informó con un dejo de optimismo el diligente agente, quien añadió, si usted lo desea, podemos formalizar el contrato antes de que finalice el año. Me pareció, en un primer vistazo, la solución perfecta. Querétaro se erigía como un destino lo suficientemente distante de San Miguel de Allende para propiciar ese anhelado nuevo comienzo, pero, a la vez, se mantenía a una distancia razonable que me permitiría visitar a mis amigos y, ocasionalmente, supervisar el estado de la finca, mi pequeño Edén personal. Además, no podía ignorar que Querétaro era una ciudad de mayor envergadura, con una oferta más amplia de recursos, hospitales de primer nivel y una plétora de opciones para el esparcimiento y la recreación. Lo voy a meditar con calma y les daré una respuesta definitiva justo después de las festividades navideñas, les dije, tratando de no revelar mi entusiasmo inicial. El 24 de diciembre, en plena Nochebuena, nos pusimos en marcha hacia la Ciudad de México, cumpliendo así con el plan que habíamos trazado con antelación. El trayecto en autobús se desenvolvió en un silencio casi sepulcral. Carmen parecía absorta en sus propios pensamientos, distante y ensimismada, como si una barrera invisible se hubiera interpuesto entre nosotros. Yo, por mi parte, tampoco sentía la imperiosa necesidad de entablar una conversación. El abismo que se había abierto entre nosotros se ensanchaba a cada instante, amenazando con engullir los vestigios de lo que alguna vez fue una relación sólida y prometedora. Sin embargo, al llegar a la Ciudad de México, la alegría inconmensurable de reencontrarme con Lucía y Mauricio, y especialmente con mi adorada nieta María Clara, que ya había cumplido 7 años y era la luz de mis ojos, logró disipar, al menos temporalmente, la profunda tristeza que me embargaba el alma. Mi nieta, al verme cruzar el umbral de la puerta, corrió a mis brazos con una energía desbordante, me cubrió de besos y me mostró, con una mezcla de orgullo y picardía, el diminuto hueco que había dejado la reciente caída de su diente frontal. Rafael y Fernanda, siempre atentos y considerados, también se unieron a la cena, completando así el cuadro familiar. La Nochebuena transcurrió en un ambiente agradable y festivo, aderezada con buena comida, regalos y risas contagiosas. No obstante, mientras observaba a todos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas y muestras de afecto, sentí una repentina punzada en el pecho, una sensación de vacío y desasosiego que me invadió sin previo aviso. ¿Era esta la familia que habíamos construido a lo largo de los años, con tanto esfuerzo y dedicación? ¿Era este el legado que dejaríamos a las futuras generaciones? ¿Cómo era posible que Carmen, cegada por una pasión efímera, estuviera dispuesta a arriesgar todo esto por una simple aventura con el vecino viudo, un hombre al que apenas conocíamos y que parecía haber irrumpido en nuestras vidas para sembrar la discordia y la desconfianza? Durante esos días que pasamos en la Ciudad de México, aproveché la oportunidad para conversar en privado con Rafael, mi hijo mayor. A pesar del profundo dolor que sentía, decidí no revelarle la verdad sobre la traición de Carmen, pues no quería empañar la imagen de su madre ni causarle un sufrimiento innecesario. En cambio, opté por insinuarle que estaba considerando seriamente la posibilidad de mudarme a Querétaro, argumentando razones prácticas y personales. Pero, papá, ¿a qué se debe ese repentino cambio de planes? ¿Acaso ya no se sienten a gusto en San Miguel?, me preguntó con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Necesito un cambio de aires, hijo. Además, Querétaro cuenta con una infraestructura más moderna y un hospital de mayor nivel, lo cual, a mi edad, comienza a ser un factor determinante, justifiqué, tratando de restarle importancia al asunto. Asimismo, extraño un poco más de movimiento, una mayor variedad de actividades y opciones de entretenimiento. Rafael, a pesar de mostrarse algo desconfiado, prefirió no insistir en el tema, tal vez intuyendo que algo más se ocultaba detrás de mis palabras. ¿Y mamá, qué opina de todo esto?, inquirió, tratando de sonsacarme información adicional. Aún no he tenido la oportunidad de discutirlo con ella en profundidad, admití, sintiendo un ligero remordimiento por mi falta de honestidad. Quería primero estar completamente seguro de qué es lo que realmente quiero antes de involucrarla en mis decisiones. Regresamos a San Miguel el 27 de diciembre, justo a tiempo para despedir el año y prepararnos para el comienzo de una nueva etapa. Al día siguiente, sin perder tiempo,
me puse en contacto con el agente inmobiliario y confirmé mi firme interés en el departamento de Querétaro. Acordamos encontrarnos el 3 de enero para formalizar el contrato y recoger las llaves, sellando así el inicio de mi nueva vida. Los últimos días de 2024 transcurrieron como un borrón, envueltos en una atmósfera de tensión y desconfianza. Carmen, ajena a mis planes, continuó con su rutina de visitas a Jorge, sin importarle el daño que estaba causando a nuestra relación. Yo, por mi parte, fingía no darme cuenta de sus infidelidades, tratando de mantener la compostura y evitar una confrontación que solo serviría para exacerbar el dolor. En realidad, mi mente estaba completamente ocupada haciendo planes para mi mudanza, elaborando listas mentales de las cosas que me llevaría y las que dejaría atrás, visualizando la forma en que reorganizaría mi vida en mi nuevo hogar. La llegada del año nuevo fue un evento extraño y desprovisto de la alegría y el entusiasmo que solía caracterizarlo. Por primera vez en décadas, no teníamos planes especiales ni celebraciones programadas. Terminamos quedándonos en casa, absortos en la contemplación de la cuenta regresiva que transmitía la televisión, como si fuéramos simples espectadores de nuestras propias vidas. A medianoche, intercambiamos un abrazo mecánico y carente de emoción, un gesto vacío que contrastaba drásticamente con la pasión y el afecto que alguna vez existieron entre nosotros. Carmen, con una voz apagada y sin mostrar el menor entusiasmo, murmuró un escueto «Feliz 2025», a lo que yo respondí de manera similar, sintiendo que nuestras palabras eran meros ecos de un pasado que se desvanecía irremediablemente. Poco después del año nuevo, el 3 de enero de 2025, me dirigí a Querétaro para formalizar el contrato del departamento. Tras leer detenidamente cada cláusula y asegurarme de que todo estaba en orden, procedí a firmar el documento, sellando así mi compromiso con esta nueva etapa. Pagué el primer mes de alquiler y recibí las llaves, sintiendo una mezcla de alivio y expectación al tener en mis manos la llave de mi futuro. El inmueble, aunque limpio y bien iluminado, se encontraba completamente vacío. Necesitaría comprar al menos los elementos básicos para poder habitarlo: una cama confortable, una estufa funcional, un refrigerador espacioso y un sofá acogedor. En los días subsiguientes, con suma discreción y sigilo, comencé a separar algunas de mis pertenencias personales, tratando de no levantar sospechas ni llamar la atención de Carmen. No se trataba de llevarme objetos voluminosos o llamativos, sino de seleccionar aquellos artículos que podría trasladar sin que ella lo notara de inmediato. Guardé cuidadosamente algo de ropa, documentos importantes y objetos de valor sentimental, como el reloj de bolsillo que había heredado de mi padre y el álbum de fotos de mi infancia, tesoros irreemplazables que atesoraba con especial cariño. El 10 de enero, un viernes que se grabaría a fuego en mi memoria, ocurrió un incidente que precipitó mis planes y me obligó a adelantar mi partida. Durante el desayuno, Carmen anunció con una naturalidad desconcertante que tenía previsto pasar el fin de semana ayudando a Jorge a organizar algunas pertenencias de Marta, su difunta esposa, que aún permanecían guardadas en el desván. Aparentemente, después de meses de duelo y reflexión, Jorge finalmente se sentía preparado para donar la ropa y algunos objetos personales de su amada compañera, y Carmen se había ofrecido gentilmente a ayudarlo en esta delicada tarea. Voy a echarle una mano para separar todo y clasificarlo. Es probable que me lleve todo el día, explicó con una sonrisa forzada. Incluso es posible que tenga que quedarme a dormir allí si terminamos muy tarde, añadió, sin siquiera imaginar el efecto devastador que sus palabras tendrían sobre mí. Aquella fue la gota que colmó el vaso, la chispa que encendió la mecha de mi paciencia. La desfachatez de inventar una excusa tan burda y poco creíble para justificar su intención de pasar la noche en casa de su amante, como si yo fuera un completo idiota incapaz de percibir la verdad, fue sencillamente demasiado para mí. En ese instante, tomé la firme decisión de que era hora de actuar, de poner fin a esta farsa y tomar las riendas de mi propio destino. Está bien, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, tratando de ocultar la tempestad de emociones que se desataba en mi interior. Yo tenía pensado ir mañana a la finca para hacer una limpieza a fondo en el huerto, añadí, tratando de desviar la atención y evitar una discusión que solo serviría para prolongar mi sufrimiento. Carmen, al escuchar mi respuesta tranquila y resignada, pareció aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Poco imaginaba que aquel sería nuestro último fin de semana como pareja, el preludio de una separación inevitable. Aquel sábado de enero, con el corazón apesadumbrado pero la determinación inquebrantable, esperé pacientemente a que Carmen saliera de casa rumbo al hogar de Jorge. La vi partir con un pequeño bolso en la mano, confirmando así su intención de pasar la noche en su compañía. Me besó en la mejilla como de costumbre, un gesto mecánico y carente de afecto,
y se despidió con un escueto, hasta el domingo por la tarde, sin sospechar que ese sería el último adiós. En cuanto la puerta se cerró tras ella, liberándome de su presencia opresiva, me puse manos a la obra. Ya tenía todo planeado en mi mente, cada paso calculado y medido al detalle. Agarré las maletas que había separado días antes, ocultas en el fondo del armario del cuarto de huéspedes, y comencé a llenarlas con mi ropa, mis documentos personales y mis objetos más preciados. No tenía intención de llevarme muchas cosas, solo lo estrictamente esencial para poder sobrevivir y comenzar de nuevo. El resto, podría buscarlo después, si lo consideraba necesario, o simplemente dejarlo atrás, como un recuerdo doloroso de un pasado que ya no me pertenecía. También me tomé el tiempo necesario para revisar y clasificar mis documentos importantes. Separé la escritura de la casa, que figuraba a nombre de ambos, los papeles de la finca, que había adquirido con mi propio dinero pero que, por un acto de generosidad y confianza, había registrado a nombre de la pareja, la libreta de ahorros y la póliza del seguro de vida. Con sumo cuidado y atención, hice copias de todos estos documentos y los guardé en una carpeta, previendo cualquier eventualidad o disputa futura. Alrededor de las 3 de la tarde, el teléfono irrumpió en el silencio de la casa, sobresaltándome con su sonido estridente. Era Lucía, mi hija, que llamaba para saber cómo estábamos y cómo iba todo. Le conté que su madre estaba ayudando al vecino Jorge con la limpieza de su casa y que yo me preparaba para ir a la finca a realizar algunas tareas de mantenimiento. «Papá, ¿está todo bien?», me preguntó con un tono de voz preocupado. «Te noto un poco extraño», añadió, demostrando una vez más su perspicacia y sensibilidad. Por un instante, sentí la tentación irresistible de contarle toda la verdad, de desahogarme sobre la traición de Carmen y sobre mis planes de abandonarla, pero me contuve, consciente de que no sería justo descargar sobre ella mis problemas y amarguras por teléfono. Además, no quería que se formara una imagen negativa de su madre, a pesar del daño que ella me había causado. «Todo está bien, hija, solo un poco cansado». «Ya sabes cómo es, la edad no perdona», respondí, tratando de sonar lo más normal posible. Tras finalizar la llamada con Lucía, retomé mis preparativos con renovado vigor. Tomé una hoja de papel y una pluma y me dispuse a escribir una carta para Carmen, no una carta llena de ira y reproches, sino una misiva serena y reflexiva, en la que le explicaría mis razones y le revelaría la verdad que tanto tiempo había ocultado. Le conté que sabía todo sobre su relación con Jorge, que los había visto besándose aquella fatídica noche de noviembre y que no podía seguir viviendo en una mentira. Le expliqué que me mudaba a Querétaro, que ya había alquilado un departamento y que me pondría en contacto con ella cuando estuviera preparado para hablar sobre la división de los bienes y los asuntos legales. Al final de la carta, con el corazón oprimido por la tristeza, añadí: «No siento rencor hacia ti, Carmen. 40 años de amor no se borran fácilmente, pero tampoco puedo seguir viviendo en esta farsa. Espero sinceramente que encuentres la felicidad que tanto anhelas, ya sea con Jorge o con quien sea. En cuanto a mí, voy a tratar de reconstruir mi vida con lo que quedó de mi dignidad, aunque sea poco». Coloqué la carta sobre la mesa de la cocina, en un lugar visible donde seguramente la encontraría al regresar a casa. A su lado, con un gesto cargado de simbolismo, dejé la alianza matrimonial que había usado durante 4 décadas, aquel pequeño círculo de oro que un día representó la promesa de amor eterno y la unión indisoluble, y que ahora, a mis ojos, parecía un simple objeto inanimado, desprovisto de significado y valor. A las 5 de la tarde, con el alma cargada de melancolía y resignación, llegó el taxi que había llamado con antelación. Cargué mis maletas en el maletero y me detuve un instante en la puerta para contemplar por última vez la casa donde había vivido tantos años, donde había criado a mis hijos, donde había construido recuerdos que creía que durarían para siempre. Una extraña sensación de vacío y libertad, de pérdida y esperanza, se apoderó de mí, dejándome aturdido y confundido. «A la terminal de autobuses, por favor», le dije al conductor con una voz apenas audible, sintiendo que mis palabras marcaban el inicio de una nueva etapa. En el camino hacia la terminal, pasé frente a la casa de Jorge, el hombre que había irrumpido en mi vida para robarme la felicidad. El coche de Carmen estaba estacionado frente a la puerta, confirmando mis sospechas y avivando el dolor en mi corazón. Por un instante, me asaltó la tentación de detenerme, de tocar el timbre y confrontarlos a ambos, de exigirles una explicación y clamar por justicia. Pero luego, reflexioné con serenidad y me di cuenta de que no valía la pena. El daño ya estaba hecho. La herida era demasiado profunda y yo había elegido un camino diferente, un camino de dignidad y respeto por mí mismo.
Tomé el autobús de las 6 con destino a Querétaro, sintiendo que me alejaba de mi pasado y me acercaba a un futuro incierto. Durante el viaje, que duró poco más de 1 hora, contemplé por la ventana el paisaje que se deslizaba ante mis ojos, las colinas suaves del Bajío, los campos verdes y dorados, el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y violáceos con la puesta del sol. Era como si estuviera viendo todo con nuevos ojos, como si cada imagen fuera una despedida y un nuevo comienzo al mismo tiempo. Llegué a mi nuevo departamento ya de noche, con el cuerpo cansado y el espíritu entumecido. El lugar, aunque modesto y sencillo, me pareció limpio, acogedor y bien ubicado. En los días anteriores, había comprado lo mínimo indispensable para poder instalarme y sobrevivir: una cama confortable, una estufa pequeña pero funcional, un refrigerador silencioso y eficiente y un sofá mullido donde poder descansar y reflexionar. Me senté en el sofá, observando a mi alrededor las paredes vacías, las habitaciones desoladas y la falta de objetos personales. Una pregunta inquietante comenzó a rondar por mi mente, carcomiendo mi confianza y sembrando dudas sobre mi decisión: ¿había hecho lo correcto? ¿No estaría cometiendo un error al abandonar mi hogar, mi familia y mi vida anterior para aventurarme en un terreno desconocido y incierto? A los 68 años, me encontraba comenzando de cero, solo y desamparado, dejando atrás no solo a una esposa infiel, sino toda una vida construida con esfuerzo y dedicación a lo largo de décadas. Aquella primera noche, acostado en la cama nueva, en una habitación extraña y silenciosa, las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. No eran lágrimas de rabia o autocompasión, sino de duelo y resignación. Estaba enterrando una parte importante de mi vida, una parte que, a pesar de la traición final, había sido mayoritariamente feliz y gratificante. Lloré por lo que tuvimos, por lo que perdimos y por el futuro que nunca llegaría a existir. Lloré por la familia que se desmoronaba, por los sueños que se esfumaban y por la soledad que se avecinaba. Al día siguiente, un domingo frío y nublado, me desperté temprano, sin